la grabación nada más. Y pues bienvenidos a la tercera sesión. Esta tercera sesión va a ser, o espero que sea mucho más breve que la anterior. Ya los temas son más cortos. Vamos a ver la clasificación de las constituciones y al poder constituyente únicamente. Con las tareas, ¿cómo les fue con las tareas? ¿Tuvieron alguna duda? Alcancé a revisar varias. Otras no, porque me las enviaron ayer por la noche y ya no alcancé, pero alcancé a revisar varias y eran buenas tareas. Me parece que hicieron una investigación buena. No sé si ustedes tengan alguna duda con las tareas, algún tema que quieran que... Vamos a tratarlos obviamente aquí en la clase, pero si algo les quedó o si tienen alguna duda ahorita y si no al final las podemos también resolver. ¿Tiene alguien alguna duda en cuanto a las tareas? No, yo no. ¿No? Bueno, tocamos los temas, porque de eso se trataba, que ustedes investigaran antes de tocar aquí los temas, y si tienen alguna duda al final, también la podemos responder. Veo que ya se conectaron Keila y Benjamín. Entonces, nada más me faltaría la asistencia de Alondra. ¿Está por aquí Alondra? ¿No? Bueno, si se conecta más tarde, lo ponemos, si no, después ella puede consultar el video. Bueno, déjenme... Permítanme un segundito. Nada más para abrir la presentación. Estoy conectado. Sí. Sí, ya estás conectado, Benjamín. Creo que eres tú, ¿verdad? Sí. Sí, ya están conectados. Permítanme nada más. Bueno, todos pueden ver la presentación, ¿correcto? Sí. Bueno, la tercera sesión de nuestra clase, Teoría de la Constitución. Vamos a ver hoy los temas de clasificación de las constituciones y el poder constituyente, que previamente ustedes ya trabajaron en sus tareas. Bueno, la clasificación de la Constitución. Debido a que prácticamente cada país o cada estado tiene su propia constitución y hay diferentes formas de que estos estados han decidido constituirse o han decidido organizar el propio estado, pues hay diferentes tipos de constitución. Y la clasificación de las constituciones nos sirve para poder comparar una constitución con otra, las decisiones que tomó el pueblo en un estado con las decisiones que tomó el pueblo en otro lugar geográfico. Déjenme ver nada más. Bueno, debido a los distintos órdenes jurídicos que existen en el mundo, las constituciones se pueden clasificar. Ay, nada más que... Permítanme, estoy teniendo problemita técnico. A ver. Voy. Ay, permítanme. ¿Están viendo mi pantalla todos o no? Sí. Bueno, Sí, nada más no se ve. bueno, ahorita arreglo lo demás, pero la pantalla sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo demás lo arreglo después, ahorita que terminemos de ver las diapositivas. Bueno, debido a los distintos órdenes jurídicos que existen en el mundo, las constituciones se pueden clasificar por clases, es decir, las que tienen criterios semejantes en contraste con aquellas que tienen criterios diferentes. Es eso, nada más agrupar las constituciones que son similares o que tienen aspectos similares con las
agruparlas en un solo, en una sola clasificación, y las que sean diferentes, pues asignarles una clasificación distinta. Ustedes en su tarea vieron las constituciones codificadas, vieron las constituciones flexibles y las constituciones rígidas, además de que vieron ¿cuál era la tercera que vieron? ¿Cuál, perdón? Otorgada. Es correcto, otorgada. Se habrán dado cuenta que cuando vieron las codificadas, pues también vieron cuáles son aquellas que no son codificadas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, las codificadas es cuando una constitución se condensa y expresa por escrito mediante normas sistematizadas, precisas y solemnes promulgadas, se estará dentro de este género. Ok. Y además de las codificadas, ¿o cuál es la contraparte de las codificadas? ¿Cuáles serían si tenemos por un lado constituciones codificadas, es decir, que reúnen todos sus principios, todos sus artículos, todos sus argumentos en un solo tomo, en un solo libro, ¿cuáles son la contraparte? ¿Alguien lo leyó por ahí? Aunque no lo dejé de tarea, pero que lo hayan... Las no codificadas. Las no codificadas, es correcto. Aquellas que están dispersas, los principios rectores del Estado están dispersos en varios documentos. Vamos a verlo más adelante. Bueno, permítanme, es que sigo teniendo los problemas técnicos. A ver. Es que siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Es que el problema es que... Bueno, vámonos así. Ok, entonces las clasificaciones de la Constitución, según su forma jurídica, pueden ser lo que ya comentábamos, constituciones codificadas, que ustedes lo investigaron, aquellas que se encuentran en un solo volumen o en un solo código, todos los artículos en un mismo, todos los artículos rectores del Estado, organizadores del Estado, todos los principios jurídicos que rigen al Estado, todos los derechos fundamentales del pueblo de ese Estado se encuentran en un solo libro, en un solo código, en un solo volumen. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una constitución codificada? Jóvenes, ¿alguien? Yo nomás leí que decía que la de Francia, pero no indagué en la información. Pero sí Pero decía que era una de Francia. Profe, dígame. también la mexicana es codificada, ¿no? La mexicana es una constitución codificada. Es el ejemplo que tenemos más cercano, es el de nuestro país, el de nuestro estado. Es una constitución que se encuentra todos los principios en un solo libro, en una sola constitución política de los Estados Unidos mexicanos. 136 artículos, todos dentro de un mismo libro. Eso es una constitución codificada.
Y contrario también censo- lo que yo Ujú, y dígame. también lo que yo investigué, que la mayoría son de los países hispanoamericanos, esas Ujú. también tienen como Sí, constituciones codificadas y entre ellas está México. sí, la mayoría de los países latinoamericanos es una tendencia que traemos del derecho grecorromano y nuestro derecho está basado en eso. Por eso ustedes estudiaron a fondo, me imagino, en el primer cuatrimestre el derecho romano, porque esa es Sí. nuestros orígenes, esa es la historia de nuestro derecho. Nosotros conservamos gran parte del derecho romano y del derecho grecorromano. En contrario sensu, es decir, Está fundado como... del otro lado de esa clasificación de constituciones codificadas tenemos a las constituciones dispersas, que son aquellas que no se encuentran plasmadas en un código, sino que son una variedad de estatutos y de decisiones jurídicas, ¿sí? Para ejemplificar las constituciones dispersas, podemos poner la Constitución del Reino Unido, la Constitución norteamericana, que no se encuentran los principios en un solo código, sino que son decisiones judiciales que van eh, otorgándoles principios y no están en un La solo libro. inglesa también. Ajá, la Constitución inglesa, la Constitución de Gran Bretaña, que involucra a Inglaterra y a otros países, país de Gales, ¿verdad? Estas son dispersas, ¿verdad, profe? Sí, estamos hablando de constituciones dispersas, que son constituciones de estados que están más, o se identifican más con una corriente anglosajona, no con el derecho romano o grecorromano, sino con una corriente de derecho anglosajón. Pero bueno, esta sería una gran división, constituciones codificadas y constituciones dispersas o no codificadas. ¿Sí? La primera definición, yo les dejé de tarea nada más codificadas, pero también hay un poquito de trampa porque creía que si investigaban las codificadas, pues iban a también leer un poco de las constituciones dispersas, porque es un tema que va de la mano. Están juntos. Sí, correcto. Son como opuestas. Podemos comparar unas con otras. Pero bueno, esa es la primera clasificación. Tenemos otra clasificación de acuerdo, bueno, antes que nada déjenme hacer un paréntesis. Vamos a ver estas clasificaciones que son las más comunes y son las aceptadas por la generalidad. Pero hay muchas otras clasificaciones, prácticamente cada autor tiene su clasificación. Nosotros vamos a ver estas porque son las más comunes, son las más aceptadas y son las que se han venido manejando desde ya hace muchos años. Hay otras más nuevas, pero estas son las clasificaciones, no quiero decir más importantes porque quizás haya otras también importantes, pero estas son las que la doctrina ha estudiado más, la que hemos hecho más estudios, la que se ha enfocado los esfuerzos para entender la teoría de la Constitución. La segunda clasificación, sería de acuerdo a sus modificaciones o a la reformabilidad. Si la Constitución tiene mayor o menor grado de facilidad para reformar la Carta Magna, pues estaremos hablando o de constituciones flexibles o constituciones rígidas. También eso lo vieron en su tarea. Y un esquema muy sencillo, constituciones rígidas, aquellas que señalan un procedimiento especialísimo para reformar la Constitución. Estamos hablando de reforma de la Constitución. Además del procedimiento especialísimo, tenemos un órgano especializado para realizar la reforma a la Constitución, un órgano distinto al Poder Legislativo ordinario, que normalmente se le denomina constituyente. Y tenemos un proceso especial regulado en la propia Constitución. La propia Constitución nos dice cómo va a ser reformada por medio de un procedimiento especialísimo y por un órgano distinto, un órgano especializado y distinto a aquel que emite las leyes normalmente. No sé si estoy siendo claro. Sí. Ustedes ya también lo leyeron.
Lo vamos a ver más adelante, pero este tema de la reformabilidad de la Constitución es muy importante, jóvenes, y necesito que esto quede muy claro. La reforma a la Constitución es la forma en que la propia Constitución garantiza permanecer en el tiempo. Nuestra Constitución, ¿de qué año es? La Constitución que actualmente tenemos, ¿quién sabe? 1917. Correcto. ¿Cuántos años tenemos de Constitución con esa Constitución? Más de 100 años, poquito. Más de 100, 103 años más o menos. Sí. Ujú. Ajá. Una Constitución o una ley en general, la que ustedes me digan, ¿creen que después de 100 años pueda seguir vigente? Es decir, nuestro Código Civil del Estado de Jalisco, ¿creen que dentro de 100 años pueda seguir vigente, pueda ser actual? No, porque varía, porque no son las mismas necesidades que hace 100 años tenía la población o sociedad. Lo vimos en el primer semestre y ustedes en el primer cuatrimestre y ustedes lo han venido viendo en el primero, en el segundo y probablemente también en este tercero. La sociedad evoluciona, la sociedad cambia y también las necesidades de esa sociedad. Necesidades de todo tipo, también las necesidades jurídicas y nuestros disposiciones jurídicas deben de evolucionar con esa sociedad. La reforma a la Constitución es una garantía de que la Constitución va a seguir vigente. Es decir, sin las reformas que se le han realizado a la Constitución, probablemente esa Constitución ya no serviría. Reformar la Constitución es mantenerla vigente, mantenerla de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y es algo extremadamente importante en el derecho. Por eso me interesa que quede claro la diferencia entre una Constitución rígida y una Constitución flexible y cuáles son las características de una Constitución rígida. Rápidamente lo repasamos. Un procedimiento especial, un procedimiento distinto a cualquier otro proceso legislativo para reformar la Constitución, un órgano especializado distinto al Poder Legislativo ordinario, denominado comúnmente constituyente, y un proceso regulado en la propia Constitución. El procedimiento especialísimo está regulado en la propia Constitución. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una Constitución rígida? ¿No? ¿Alguien que se le venga a la mente algún ejemplo de una Constitución rígida? Es aquella que no puede darse mediante procesos ordinarios. No la escuché bien, perdón. Una constitución rígida es aquella que no puede modificarse mediante procesos ordinarios o incorporar procesos que dificulten su modificación. Exactamente. El más claro ejemplo que tenemos, jóvenes, es la Constitución mexicana. Lo vamos a ver más adelante, pero nuestra Constitución se considera una Constitución rígida. Vamos a ver más adelante por qué. Y en contrario sensu, o del otro lado, tenemos las constituciones flexibles, que son procesos de reforma constitucionales o contempla procesos de reforma constitucionales semejantes o iguales a los procesos legislativos ordinarios. Es decir, reformar la Constitución sería lo mismo que reformar un código civil, reformar un reglamento. Bueno, los reglamentos tienen características especiales, pero sería lo mismo que modificar una ley general, un código, ¿sí? Sin un órgano especializado, es decir, el mismo Poder Legislativo reforma la Constitución y sin necesidad de cumplir requisitos extras, simplemente llevar su proceso legislativo de manera normal. En este punto va a ser necesario, bueno, en la siguiente diapositiva va a ser necesario de una vez. Veíamos la clase pasada también el proceso legislativo en México. ¿Recuerdan cuál era el proceso legislativo? Por ahí alguien me lo dijo la clase pasada. Iniciativa. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación. Y el último es iniciación de vigencia. Iniciación de vigencia. Perfecto. Ese es el proceso legislativo ordinario en México. Eso se tiene que hacer para expedir una ley o reformar una ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Es el proceso que tiene que seguirse. A nivel federal, ¿quién hace ese proceso? A nivel federal. Federal. El Congreso de la Unión. Congreso del- ay, Ajá, correcto, que está Congreso- compuesto por, el Congreso de la Unión está compuesto por, ¿La Cámara de Senadores y Diputados? es correcto, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Cámara Alta, Cámara Baja. Ok, diputados, senadores presentan una iniciativa, la discuten, la aprueban, la sancionan, publican e inicia su vigencia, ¿correcto? Obtenemos leyes. En el caso de una reforma a la Constitución rígida, que como es el caso, ese proceso no será suficiente, hay que tener mayores requisitos para reformar la Constitución. En el caso de una Constitución flexible, ese mismo procedimiento nos bastaría para reformar la Constitución. ¿Queda claro? Sí. De todos modos, ahorita más adelante vamos a retomar el tema con un esfuerzo para que quede más claro. Pero antes tenemos una clasificación de acuerdo a su origen y nacimiento. De acuerdo a las situaciones históricas y políticas y sociales, el nacimiento de una constitución puede ser otorgada, impuesta o pactada. Yo a ustedes les dejé de tarea solamente la otorgada y la pactada, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ya tenemos una tercera clasificación, otorgada, impuesta o pactada. Ahorita vamos a ver cada una. Constitución otorgada. Estas se le otorgan al pueblo por concesión del titular del soberano. Por ejemplo, un monarca. Es decir, el soberano es el monarca porque es quien tiene el poder. Le otorga una constitución al pueblo. ¿Es claro este punto? ¿Sí? Sí. Tenemos una constitución impuesta, que es cuando el propio pueblo la elabora, pero le otorga el poder a un soberano. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, que reconoció a Fernando VII como monarca, como soberano. El pueblo hace la Constitución, pero en esa Constitución le otorga el poder al soberano como titular de la soberanía. No sé si estoy siendo claro más o menos. ¿Sí? Es decir, imagínenlo a gran escala, obviamente, pero nosotros, los que estamos en esta reunión, que somos alrededor de 8 personas, 9, nos ponemos de acuerdo, hacemos una constitución, pero en esa constitución le damos el poder al director de la UNIJAL, ¿no? Obviamente, ¿sí? Pero nosotros ponemos las reglas y simplemente le otorgamos el poder a alguien más. Eso sería una constitución impuesta. Y una constitución pactada, pues, es la producida por luchas sociales, se aportan ideas y principios que moldean una constitución, una sociedad, y, de nuevo, son las más comunes en Latinoamérica y gran parte del mundo. ¿Quién me puede decir de esta clasificación en dónde se encuentra la Constitución mexicana? ¿En qué categoría? ¿En qué categoría podemos encontrar la Constitución mexicana? Pues como ya mencionó, profe, en la pactada, ¿no? Es correcto, nuestra Constitución es una Constitución pactada, se produjo por un movimiento social, por una lucha social que fue la Revolución, en donde todos aportaron ideas, aportaron principios, hubo un consenso para formar una Constitución, hubo un consenso para las reglas del Estado, cómo nos íbamos a constituir, qué órganos de gobierno íbamos a tener, y se plasmó en una Constitución. Entonces, la Constitución mexicana es una Constitución pactada. Pactada. ¿Correcto? ¿Queda clara esta clasificación de acuerdo a su origen o a su nacimiento? ¿Sí? Ok. Por elegir Bueno. acciones, Sí. yo no tengo un límite de tiempo. Jóvenes, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya lo dijimos, nuestra Constitución es una Constitución rígida. ¿Cuáles fueron los elementos que mencionamos de una Constitución rígida? Un procedimiento especialísimo para reformar la Constitución, un órgano diferente y que ese procedimiento especialísimo está regulado en la propia Constitución, ¿correcto? Nuestro Sí. artículo 135 nos regula el procedimiento que se tiene que seguir para reformar una Constitución. Y dice, me voy a permitir leerlo, artículo 135, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la norma, requiere que el Congreso de la Unión, ¿quién dijimos que era el Congreso de la Unión? Cámara Alta y Cámara Baja, Cámara Senadores y diputados. de Senadores y de Diputados, por el voto de las 2/3 partes de los individuos, 2/3 partes, normalmente se necesita el voto de la mayoría, 50 más 1, 50% más 1. Aquí son las 2/3 partes, ya cambió el procedimiento, ya es un procedimiento diferente al de una ley normal. Por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, ya no nada más es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino que se involucran a las legislaturas de los estados. ¿Cuáles son las legislaturas de los estados? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? El Congreso de cada estado, profe. El Congreso de cada estado. En el caso de Jalisco, la Cámara de Diputados. ¿Sí? Esa es nuestra legislatura. Ellos se encargan de hacer nuestras leyes dentro del estado de Jalisco. Es decir, que para reformar la Constitución, aparte de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la Constitución mexicana, se involucran ya a todos los estados y a la Ciudad de México. Las legislaturas de todos los estados y de la Ciudad de México, por mayoría, el 50% más 1, tienen que aprobar la reforma a la Constitución. ¿Sí? Procedimiento especialísimo. Interviene un órgano distinto que se le denomina constituyente. Estamos hablando de Congreso de la Unión, más las legislaturas de todos los estados. ¿Correcto? ¿Queda claro? Sí. Sí. Si hay alguna duda, ustedes interrúmpanme sin ningún problema. Y entonces, por consiguiente, estamos hablando de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una constitución rígida. Su reforma es más complicada que una constitución flexible. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en cuanto al tema de la clasificación de las constituciones? No. Ajá. Hay algunas otras clasificaciones o muchas otras clasificaciones. Hay muchos autores que tienen su propia clasificación de las constituciones. Perdón, profe, dice Alondra que se le puede aceptar. Ah, caray. Permítame tantito. Profe, Dígame. algunas de las clasificaciones serían como la de igualdad, libertad y estas, ¿o? Hay clasificaciones, no le puedo decir si sí o si no, porque, pues le repito, cada autor tiene las suyas y si algún autor la clasifica de esa forma, pues yo no soy quien para desacreditar el trabajo de ese autor, sobre todo porque pues no es sencillo ser autor de un libro. Entonces ¿no? es según la idea de cada autor. Sí, hay clasificaciones que van o que se enfocan en la eficacia de esa constitución. Si es una constitución eficaz, si es una constitución que refleja los principios del pueblo, si es una constitución que procura que a todo el Estado le vaya bien, pues le dan una denominación u otra. Hay una clasificación que se refiere al origen de la Constitución, es decir, si como Estado hacemos una Constitución original, una Constitución que refleja todas nuestras necesidades y la implementamos, será una Constitución originaria. Pero si tomamos una Constitución de otro país, si tomamos la Constitución francesa, la Constitución española, y la adaptamos únicamente a nuestras necesidades, será una constitución derivada. Es decir, si hacemos una constitución original, una constitución que se adapte a nuestro estado, una constitución originaria. Y si tomamos otra, la copiamos y solamente la adaptamos a nuestras necesidades o a nuestro contexto como país, pues será una constitución derivada. No sé si fui más o menos claro en este punto. Sí. Sí. Les repito, prácticamente cada autor tiene su clasificación. Estas tres que vimos son las que son aceptadas por la mayoría, si no es que por todos, y son las que han sido más estudiadas. Ustedes podrán profundizar y seguir estudiando esta clasificación de las constituciones y determinar si alguna les parece adecuada o no, pero sí ya es una cuestión personal, es una cuestión de criterio, es una cuestión de
de que ustedes tomen su punto de vista, correcto. ¿Dudas con este tema de la clasificación de las constituciones? No. ¿No? No. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que también les dejé por ahí una tarea de las limitaciones al poder constituyente. Primero que nada, vamos a, déjenme nada más. Ok, estoy. Permítame. Es que no sé qué. Uf, es que... Permítanme otra vez, Voy a minimizar aquí. Bueno, el poder constituyente es inherente a toda comunidad de hombres darse organización que asegure sus intereses. Esa capacidad de autoorganizarse, de darse el ser, esa energía y voluntad eficiente que configura o da forma a un ente colectivo de carácter político, al Estado, es el poder constituyente. Es decir, tenemos la necesidad de organizarnos como sociedad. Ya veíamos que el hombre es un ser social, un animal político, y tenemos la necesidad de organizar esa sociedad. La capacidad que tiene un pueblo dentro de un territorio de organizarse, de poner sus propias reglas de organización, eso es el poder constituyente. El poder constituyente consiste en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse su propia voluntad, una organización política y un ordenamiento jurídico. Esa voluntad es una voluntad política que se convierte en voluntad jurídica mediante la Constitución y se caracteriza como aptitud y cualidad de la función perteneciente al pueblo de darse una norma constitucional que es, a la vez, expresión de unidad política y de organización de la sociedad y del Estado. La capacidad de organizarnos, el poder que tiene el pueblo de darse su propia organización, a eso se le denomina poder constituyente. Se materializa a través de una constitución. ¿Dudas, preguntas? Vamos a seguir viendo el tema, pero si en el momento que tengan una duda, háganmelo saber. ¿Sí? El poder constituyente, como ya lo vimos, va muy de la mano con la soberanía. Si el poder constituyente es la capacidad que tenemos de organizarnos y de darnos un sistema jurídico, para lograr eso, pues tiene que ser un pueblo soberano. Ya veíamos el concepto de soberanía la clase pasada y ya lo han visto ustedes en su clase de teoría del Estado. La soberanía es el poder que tenemos de autogobernarnos, de poner nuestras propias normas, ¿correcto? Sí. Sí. Ese poder se materializa por medio del poder constituyente al emitir una constitución. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? La voluntad del pueblo soberano, la voluntad del pueblo soberano se materializa a través de una constitución en donde se establecen todos los principios que ese pueblo soberano se quiere dar, se quiere autoimponer. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, soberanía del poder constituyente, máximo poder del pueblo y del Estado, el cual permite autodeterminarse e imponer su autoridad sobre un territorio, lo que ya hemos venido hablando. Esta facultad que tiene el pueblo para poner sus propias reglas, para establecer su forma de gobierno, sus órganos políticos, los derechos fundamentales que tendrá un pueblo, lo hace por medio de la soberanía y a través del poder constituyente. ¿Sí? Soberanía es el poder sobre todo,
Ya lo veíamos dentro de un territorio. Soberanía es el poder sobre todo. Y poder constituyente es la atribución derivada de la soberanía con la cual se crea una norma fundamental. Si tenemos poder sobre todo y lo materializamos a través de una constitución, pues el poder constituyente será ese órgano que formula la constitución. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí. Soberanía es el poder del pueblo y el Estado de decidir su destino. El poder constituyente es el mecanismo perfecto para definir ese destino. Al crear la Constitución se expresa la voluntad del pueblo y se ejerce la soberanía del pueblo, pues al imponer sus reglas se está autodeterminando. ¿Son claros este par de párrafos? Sí. El poder constituyente deriva de la soberanía. En consecuencia, se debe ser el soberano para contar con el poder constituyente. Recuérdenme quién es el soberano en el Estado mexicano. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la soberanía? El presidente de la República. ¿Quién, perdón? ¿El presidente de la República? Sí, él tiene la soberanía derivada porque a él se la dio el pueblo. Es decir, la soberanía originaria empieza con el pueblo tiene el poder. Pero le delegamos esa soberanía a nuestro presidente. Es decir, porque el pueblo quiere, el presidente toma esa soberanía durante 6 años nada más. Pero es porque el pueblo quiere. Y además, el pueblo por medio de la Constitución le impuso al presidente de la República ciertos límites a la soberanía. Es decir, el presidente no puede hacer lo que quiera, ¿o sí? No. Hay mecanismos, hay procedimientos que la propia Constitución establece. No recuerdo el artículo, pero hay un artículo específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que limita el actuar del presidente, es decir, le dice al presidente qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Sí? El presidente tiene límites. El pueblo soberano no tiene ningún límite a esa soberanía. En el momento en que el pueblo lo decida, puede cambiar la Constitución. Lo veíamos la clase pasada por medio de nuestros legisladores, por medio de nuestros representantes en el Poder Legislativo, o por medio de la revolución, por medio de un cambio social, ¿sí? De un movimiento político. El pueblo es el soberano. Entonces, en este caso, el pueblo establece un poder constituyente que autorregula a ese pueblo con las leyes y reglas que ese pueblo se autoimpone. ¿Correcto? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Bueno, el poder constituyente crea la Constitución al Estado y delega la soberanía del pueblo en el propio Estado, lo que hablábamos hace un minutito. La soberanía se la delegamos a nuestros órganos de gobierno. Al poder ejecutivo le delegamos una parte de la soberanía, al ejecutivo otra, legislativo, ejecutivo y judicial le delegamos otra parte de nuestra soberanía, pero originalmente la tiene el pueblo y simplemente le faculta a ejercer esa soberanía en algunos aspectos. No sé si estoy siendo claro, y si no, interrúmpanme sin ningún problema. Una vez que cumple su función, estamos hablando del poder constituyente, una vez que cumple su función, se suspende hasta que vuelva a ser convocado, mientras que la soberanía se ejerce permanentemente por el Estado, con las facultades que el pueblo le delega. Recuerden que el Estado, nuestros órganos de gobierno, solamente pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución. ¿Recuerdan eso? Lo vimos la clase pasada. Sí. ¿Sí? Entonces, el poder constituyente emite la Constitución y suspende su actuar hasta que vuelva a ser convocado. Mientras tanto, mientras el poder constituyente no está actuando, pues los órganos del gobierno, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ejercen la soberanía que le fue delegada por el propio pueblo. Y la ejercita continuamente, ¿no? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, imponiendo su autoridad y poder sobre el territorio y sus habitantes. No sé si queda más o menos claro.
¿En qué momento, y esta es una pregunta para todos, el que me la quiera responder, el poder constituyente en México ejerció su actuar en 1917, ¿estamos de acuerdo? Y expidió una constitución, ¿sí? Sí. Ok, ¿en qué momento el poder constituyente ha vuelto a ser convocado o podría volver a ser convocado en México? Tomando el ejemplo de México. En primera ocasión, primeros de 1900. ¿Mande? Como comentaba, en una revolución Ajá. sería el Ujú. pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido señala un nuevo poder constituyente, ¿correcto? Esa es una forma. Y la otra forma, jóvenes, es al momento de analizar o de proponer una reforma a la Constitución, se convoca de nuevo al poder constituyente y se junta el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también las legislaturas de los estados participan para evaluar esa reforma a la Constitución, para evaluar si esa reforma a la Constitución es buena o mala, procede o no procede, ¿sí? Se vuelve a convocar al constituyente. Cada reforma a la Constitución, adición, reforma, se vuelve a convocar al Congreso Constituyente para que... Ahí es cuando hacemos uso de nuestro derecho de la soberanía de tomar decisiones para determinar Es correcto. algún asunto. Ejercemos nuestra soberanía como país y nosotros como país determinamos si agregamos algo a la Constitución, si lo quitamos, ¿sí? ¿Queda claro el punto? Sí. Más o menos. Sí. Sí. Bueno, el poder constituyente es la potestad que tiene el pueblo de crear una constitución. A lo mejor estoy siendo un poquito repetitivo, pero es para efectos de ser más claro. El poder constituyente es la potestad que tiene el pueblo de crear una constitución, un estado y de delegar su soberanía. Por su parte, soberanía, como poder que está sobre todo, es la facultad de imponer autoridad sobre un territorio y sobre sus habitantes, siendo ejercida por los órganos del Estado. Quizá puede llegar a ser un poco confuso, porque si el pueblo tiene la soberanía, ¿por qué aceptamos que los órganos del Estado o el gobierno nos imponga algunas situaciones? Bueno, tenemos la soberanía como pueblo, la soberanía originaria, y podemos decidir como pueblo cómo nos vamos a organizar, pero una vez que tomamos esa decisión de cómo nos vamos a organizar, pues alguien se tiene que encargar de que se cumplan, ¿no? Y esa soberanía se la delegamos a los órganos del Estado para que ellos, de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo a los mismos, a los límites que ya le fijamos en la Constitución, pues ejerzan la soberanía, es decir, impongan la voluntad del pueblo, aún contra la voluntad del propio pueblo, porque si no es mi voluntad sujetarme al Código Penal del Estado de Jalisco o al Código Penal Federal, el gobierno se va a encargar de que yo cumpla ese Código Penal Federal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, también en el artículo 89 tenemos las facultades y obligaciones del presidente de la República. ¿Es el 89? Ok. Es el 89. Y así como está el artículo 89 que impone los límites del actuar del presidente o que nos dice qué puede hacer el presidente, también hay un artículo que nos dice qué va a hacer el Poder Judicial, cómo se va a integrar el Poder Judicial, cuántos magistrados, cuántos ministros. También hay un artículo para el Poder Legislativo que nos dice cuántos diputados, cuántos senadores, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. ¿Sí? Hay límites al actuar del gobierno que impone el poder soberano, que impone el pueblo. Y entonces, soberanía y poder constituyente, dos conceptos que van de la mano, pero también que son diferentes. Es decir, el poder constituyente se reúne cada que hay que reformar la Constitución, pero mientras tanto la soberanía se sigue ejerciendo por nuestros órganos del Estado. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Características del poder constituyente.
Bueno, es originario porque se fundamenta directamente en la voluntad popular, no deriva de ninguna norma constitucional, legal ni reglamentaria, y es, en cambio, el formador de todo el sistema normativo del ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, el poder constituyente no tiene limitaciones a su actuar. El poder constituyente no obedece ninguna regla, ninguna norma jurídica. El poder constituyente las impone. Es decir, el poder constituyente no está limitado a su actuar. El poder constituyente limita el actuar de los órganos del Estado. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro por qué es originario? No lo limita nada, no se rige por ninguna ley o por ninguna constitución anterior. El poder constituyente es originario y manifiesta la voluntad del pueblo, sin límites, ¿sí? El poder constituyente es permanente porque no se agota con la puesta en vigencia de la Constitución política, lo que ya veíamos. El poder constituyente siempre está ahí ante la reforma latente a la Constitución. El poder constituyente está ahí, aunque no ejerza sus funciones, y en el momento en que la Constitución requiera de una adición o de una reforma, de una modificación para seguir siendo actual, para seguir siendo vigente, en ese momento el poder constituyente se reúne nuevamente, que ya veíamos quién es el poder constituyente, las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión. ¿Estoy siendo claro en este punto también de la permanencia del poder constituyente? Sí. Es uno e indivisible, es decir, aunque hay personas que integran el poder constituyente porque el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, si bien es una persona jurídica, la Cámara de Diputados, ¿ya vieron la diferencia entre persona jurídica y persona física? Sí. La Cámara de Diputados es una persona jurídica, es una ficción del derecho, es decir, no hay una persona como tal, simplemente es la Cámara de Diputados, ¿correcto? Sí. Pero a final de cuentas, esa Cámara de Diputados se encuentra conformada por personas como ustedes y como yo, ¿no? Simplemente que fueron votadas y ahora se encuentran ocupando temporalmente ese puesto de senador o de diputado. Jurídico. ¿Sí? Sin embargo, el poder constituyente es indivisible. El poder constituyente no lo podemos separar. Es uno, y quien esté en ese momento siendo senador, siendo diputado, pues lo integrará. Pero es uno porque es la decisión del pueblo. Es uno solo. Es la voluntad del pueblo. Es indivisible porque es una es la voluntad del pueblo, correcto. Una es la decisión de designar representantes y una la constitución que estos deberán producir. Correcto. Es eficaz porque las normas que produce tienen la virtud de ser obligatorias, lo que ya veíamos, nos van a obligar a cumplir con estas leyes, el propio Estado, aún con el apoyo de la fuerza pública, lo que también veíamos en las clases anteriores, por medio de la coacción, nos van a obligar a cumplir con la ley. Por tanto, los gobernantes, es obligatoria tanto para los gobernados como para los gobernantes, perdón. Sí, correcto, es eficaz. ¿Dudas con por qué es eficaz una constitución? No. Es intransferible porque pertenece únicamente al pueblo que le dio vida, al pueblo que manifestó su voluntad, es decir, no la podemos pasar a otro territorio o a otro pueblo. Es intransferible una constitución. Es inalienable porque no podemos venderlo, no podemos enajenarlo, no podemos renunciar a la Constitución, no la podemos traspasar. Es de nuestro pueblo o es de cada pueblo y no puede ser transferida. El poder constituyente, por su propia naturaleza, no puede ser objeto de transferencia temporal o perpetua.
en el mismo momento que se intentase darle otro dueño, se anularía la independencia, la autodeterminación, y con ello desaparecería el mismo Estado, y con él también se esfumaría el derecho. Es decir, no le podemos dar la facultad o el poder o la soberanía del poder constituyente a alguien más, la tiene que ejercer el pueblo. Eso es intransferible. Como pueblo no podemos decidir darle la soberanía a alguien más, porque entonces ya no seríamos un país independiente. Imagínense que, y esto solamente es un ejemplo y es imaginación, no existe y sería una aberración que sucediera. Pero imagínense que como pueblo le damos el poder a Estados Unidos de que ellos nos pongan una constitución. Ya no seríamos un país independiente, ya no seríamos un país soberano. Seríamos un país que depende de Estados Unidos o un país que obedece las reglas que nos impuso Estados Unidos. No sé si estoy siendo claro. Sí. ¿Sí? No la podemos... Sí, es única del pueblo, se podría decir. Sí, es correcto. Única de nosotros, pues. Ajá. Y si esto se rompe, pues entonces ya no seríamos un país independiente, seríamos un país, una colonia, como lo fuimos mucho tiempo. ¿Sí? ¿Seríamos como una Gobernada especie de Puerto Rico a Estados Unidos? ¿Mande? ¿Seríamos como una especie de Puerto Rico a Estados Unidos? Ajá, o una colonia de Estados Unidos, habría que ver qué denominación, pero sería ese mismo caso, o ese sería un claro ejemplo, ¿no? La isla de Puerto Rico o la República de Puerto Rico que pues no ejerce su soberanía, sino que está sujeto a la soberanía de Estados Unidos, forma parte de Estados Unidos como pueblo. Bueno, y por último, es imprescriptible. ¿Ya vieron el concepto de prescripción? ¿Sí, jóvenes? En Introducción al Estudio del Derecho, ¿vieron la prescripción? No. ¿No? ¿Nadie tiene una idea de qué es la prescripción? ¿Positiva o negativa? Jóvenes, la prescripción es la pérdida o adquisición de derechos por el simple paso del tiempo. Se le denomina prescripción positiva cuando adquieres derechos y prescripción negativa cuando pierdes derechos. Ajá. Díganme un ejemplo en el que perdemos derechos por el simple paso del tiempo. Jóvenes, ¿alguien? Es por el paso del tiempo, como el caso de los pagarés, tienen una vigencia, creo que es de 5 años, ahí sería un ejemplo. Es correcto. Si tenemos un pagaré, si nos deben dinero, nos firman un pagaré y dejamos pasar esos 5 años, digo, habría que revisar la ley para ver si son 5 años, me parece que sí. Pasados esos 5 años, perdemos el derecho a cobrar ese pagaré por la vía ejecutiva. No quiero entrar mucho en cuestiones de procedimiento, pero perdemos el derecho a cobrar ese pagaré por la vía ejecutiva. Tenemos derecho de cobrarlo por otras vías, pero no por la vía ejecutiva. Entonces, perdemos los derechos. Incluso, jóvenes, para interponer una demanda de amparo, tenemos 15 días a partir de que tenemos conocimiento del acto. Si pasan esos 15 días, nuestro derecho prescribe, lo perdemos, ¿sí? Prescripción negativa. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y también tenemos prescripción positiva. Después de 5 años, si nosotros nos ponen una multa de tránsito o nos ponen una multa por no pagar nuestros impuestos o nos ponen la multa que ustedes me digan, después de 5 años ya no nos pueden cobrar esa multa. Es decir, el Estado tiene 5 años para cobrarnos las multas que nos impone. Después de esos 5 años, ya no nos pueden cobrar esas multas, tenemos una prescripción positiva, es decir, obtuvimos el derecho a que no nos cobren esa multa por el simple paso del tiempo. ¿Queda más o menos claro? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Y son solamente ejemplos, pero hay muchos casos en los que opera la prescripción positiva y la prescripción negativa. El poder constituyente es imprescriptible, ya que no se extingue a causa de su inactividad en el transcurso del tiempo. Aunque pasen
100 años o 50 y si no se reforma la Constitución, si el Poder Constituyente no se reúne, no importa, no se pierde ese derecho. El Poder Constituyente en el momento en que sea necesario para garantizar la vida de la Constitución o la actualidad de la Constitución, puede reunirse a pesar del paso del tiempo. No se pierde ese derecho. El Poder Constituyente puede permanecer sin ser ejercido por décadas y hasta por siglos, pero allí está a la espera de que las necesidades del pueblo determinen su actividad. Está ahí latente su actividad. Cuando el pueblo exija un cambio, el Poder Constituyente puede realizarlo si es la voluntad del pueblo, en el momento que sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedan claras las características del Poder Constituyente, jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Sí. con esto daríamos por concluido. Esta sesión ya fue muy breve, muy corta, como lo será la próxima sesión. Va a ser prácticamente igual de corta. Son temas ya profundos, son temas que podríamos estudiar cada uno de estos puntos en una clase completa o en un cuatrimestre completo, pero pues lo tenemos que hacer de esta manera para que nos alcance el tiempo y puedan ver todos los temas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí lo que hemos llevado de clase, jóvenes? No, profe, muy claro, muy claro. Muy claro. ¿De clases anteriores? ¿Tienen alguna duda de clases anteriores? No. ¿No? No. Bueno, la cuarta y última sesión veríamos la supremacía constitucional y veríamos la reforma constitucional. Como actividades previas, para que ya lleguen con una idea por lo menos de los temas que vamos a ver, vamos a tener las siguientes actividades. La primera es contestar una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la supremacía constitucional? Y una vez que contesten qué es la supremacía constitucional, van a explicar ese concepto de supremacía relacionándolo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Esta actividad es clara o tienen alguna duda? Es clara. Es claro. Ahora entonces investigamos un poco sobre lo que es la supremacía constitucional. Recuerden que es en general, no la busquen o no busquen el concepto de supremacía constitucional relacionada con México, sino en general, y luego ya ustedes de manera personal en una reflexión que ustedes hagan de la lectura del artículo 133, pues relacionan o explican un poco este concepto de supremacía constitucional, ¿correcto? Sí. Para este trabajo será una cuartilla máximo, no necesitamos más que una hoja por un solo lado, ¿correcto? ¿Sí? Ok. ¿Jóvenes? Sí. Antes de seguir avanzando Sí, está bien. antes de seguir avanzando con las actividades, en alguna clase anterior, sobre todo en Introducción al Estudio del Derecho, ¿están familiarizados con la pirámide de Kelsen? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. La vamos a ver la próxima clase, la pirámide de Kelsen. Pero si ya están familiarizados con esa idea, con eso es suficiente, no necesito que hagan más tarea. Y si no, basta con que lean un poco de la pirámide de Kelsen o con que la vean incluso. Hay muchos ejemplos de pirámides, incluso hay una pirámide de Kelsen en el derecho mexicano. Con que tengan esa idea nos basta para la siguiente clase. La siguiente actividad que van a realizar es señalar definiciones de las palabras adición, modificación y reforma. Lo que quiero es que ustedes me pongan la definición de cada palabra. Importante en este punto, jóvenes, que requerimos la definición como tal, pero estamos en una clase de derecho, estamos en una clase de teoría de la Constitución. Quiero que pongan una definición relacionada al derecho, ¿sí? O que si la definición que ustedes encuentran en la Real Academia de la Lengua Española o en cualquier otra enciclopedia o cualquier otro libro, ustedes me la relacionen un poco con la actividad jurídica, con la actividad del derecho, ¿sí? ¿Estoy siendo claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno,
Entonces, sería definir estas 3 palabras nada más, dándole un enfoque jurídico, ¿correcto? Esa sería nuestra segunda actividad. ¿Dudas con esta actividad? No. ¿No? No. No. Bueno. Y la siguiente actividad sería, pues, son 2. Elabora un mapa conceptual donde plasmes las principales tesis que limitan la reformabilidad constitucional y, en otro segundo mapa conceptual, las tesis que sostienen la reformabilidad ilimitada. Lo van a ver ustedes cuando lean un poquito o cuando investiguen este tema. Hay teorías o tesis de diferentes autores que nos dicen que la Constitución no se debe reformar o se debe reformar muy poco. Y hay otros autores que nos dicen que no, que la Constitución se tiene que reformar las veces que sea necesario, se tiene que reformar tantas veces sea necesario para que esa Constitución permanezca actual, para que esa Constitución refleje las necesidades de la sociedad que le dio vida. Es decir, tenemos 2 extremos, tesis que nos dicen que la Constitución o no se debe de reformar o solamente se debe reformar muy poco, y otros autores que nos dicen que no, que la Constitución se tiene que reformar todas las veces que sea necesario y no hay límite, pues, a esa reforma. Ustedes van a investigar estos 2 aspectos y harán un mapa conceptual de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Queda claro este punto? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, y la siguiente tarea, pareciera que son muchas, pero estas de la definición de las palabras, pues son tareas que hacen en media hora las 2, cuando mucho. Poquitos. Son pequeñas. Sí. Bueno, y las siguientes palabras que van a definir es referéndum, iniciativa popular y plebiscito. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en estas palabras, ustedes las van a investigar y se darán cuenta a qué se refiere cada palabra. Y la vamos a relacionar sobre todo con el tema de la reforma a la Constitución. Creo que me parece que son todas, sí. Permítanme. No. No. No, no. No, Ok. Es que como que ya se está trabando. Sí, a ver, permítanme un segundito. Bueno, Bueno, jóvenes, les voy a enviar por correo electrónico el marco teórico o la introducción de un trabajo que elaboré, un trabajo de tesis de maestría. Solamente les voy a mandar el marco teórico. Precisamente mi tesis de maestría se basó en este tema de la reforma a la Constitución, y en el documento que les voy a mandar pueden ver varias teorías que limitan la reforma a la Constitución y otras teorías que nos explican que la reforma a la Constitución es ilimitada. Quiero que ese documento les sirva de guía nada más, pero traten de investigar un poquito más, o traten de ser un poquito más amplios. Se los mando, les repito, simplemente es una introducción o el marco teórico, el estado del arte de mi tesis de maestría. Tienen que tomar en cuenta que ese trabajo se hizo hace, hace aproximadamente 8 años. O sea, no es un trabajo, quizás no tenga la actualidad necesaria cuando hablo de los preceptos, pero sí es actual porque pues, la doctrina es vieja, ¿no? O sea, es actual esos puntos. Pero con que tengo las bases, profe. Sí, ustedes tómenlo como punto de partida, tómenlo como eso. Además, es un trabajo que está citado ahí las referencias. Yo no desarrollé ningún punto, o sea, yo simplemente tomo ideas de los autores, las señalo, en donde dijo cada autor esa tesis, y si acaso yo parafraseo o doy mi punto de vista en esas tesis, pero ninguna tesis es mía,
No soy el autor de ninguna idea que se expresa ahí. Hay bibliografía, lo cito a los verdaderos autores, y simplemente es una compilación que yo hice sencilla. Me parece que son un poco más de 10 hojas, y creo que les puede enriquecer este tema de la reforma a la Constitución. De todas maneras, ustedes investiguen de otras fuentes. De las mismas citas que yo hago ahí, ustedes pueden buscar ese libro o buscar ese autor. Simplemente es eso, un arranque que puede facilitarles las tareas y que puede facilitarles la comprensión de este tema de la reforma a la Constitución, que no es un tema sencillo, es un tema profundo. Es un tema que se ha estudiado y se sigue estudiando. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración de lo que llevamos hasta hoy en la clase, temas anteriores, los temas que hemos visto, lo que vamos a ver? ¿No? Bueno, nos va a tocar, yo digo, la supremacía y la reforma. Sí, vamos a ver los últimos 2 temas de nuestro programa. La siguiente clase es la última. Concluimos con la supremacía constitucional y con la reforma Pero constitucional. aquí yo ya saqué más o menos una información de eso, profe. ¿Ya tiene más o menos? Mire, Sí, esperemos que le sirva para su tarea. Y si no, Dice, pues, nuestro país comienza en la acta constitutiva de la Federación dictada en 1824, específicamente el artículo de la misma. Tengo más, Sí. aquí tengo más. nuestra primera constitución, la de 1824, posteriormente tuvimos la de 1917. Recuerden que nuestra primera constitución se da por la independencia y la segunda se da por la revolución. Movimientos sociales, de nuevo, una constitución de acuerdo a su nacimiento. Estamos hablando de qué tipo de constitución, jóvenes. ¿Alguien recuerda? Ya la tienen por ahí en pantalla. Una constitución pactada, una constitución que se produce por una lucha social, en donde se aportan ideas y principios. Esperemos que les sirva lo que ya investigó. Vienen los temas en el libro que se les proporcionó ya. Ya tienen 2 libros, vienen ahí los temas. No creo yo que sean tareas muy complicadas, pero darse nada más el tiempo. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Jóvenes? ¿No? No, maestro. Bueno, entonces espero sus tareas el próximo viernes y nos vemos aquí el próximo sábado para cerrar nuestro curso. Si tienen alguna duda o pregunta de temas anteriores o de cualquier otra situación jurídica, la próxima clase aprovechenla. Podemos dispersar dudas de lo que ustedes me digan, de los temas ya vistos o de lo que veamos en la propia clase. Si tienen preguntas, prepárenlas. Si tienen alguna duda, anótenla por ahí en una hojita y la tratamos la próxima clase. Si no hay ninguna otra duda o aclaración, pues podemos dar por terminada nuestra tercera sesión y nos vemos el próximo sábado. Jóvenes, que tengan buen día. Igualmente. Gracias, maestro. Igualmente. Gracias. Bueno.